Crónicas de espanto. Cuando se puede, hacemos las grabaciones desde el lugar de los hechos. No tanto desde el lugar de los hechos en esta tarde. Aquí, ya saben ustedes, en fin de año, como en muchas ciudades, en San Juan de los Lagos es una locura el ir y venir de turistas, de peregrinos, de visitantes de todos los motivos. Es numeroso. No puedo grabar desde donde ocurrió esto que les contaré. El numeroso tráfico de personas, de autos, el ruido ambiental me impediría una buena relatoría de lo que ocurrió hace poco más de 150 años. Pero aquí estoy, a las afueras de la ciudad, en un páramo tranquilo, en el altozano donde puedo contemplar a la catedral y aquella muchedumbre que como hormigas deambula por en medio de esas calles llenas de misterio. Y es que lo que les voy a narrar ocurrió también en un momento muy similar a en esta ciudad. Pero me refiero a la feria del 8 de diciembre. Y como ustedes saben, era la feria más importante para aquel siglo, para esta ciudad y este templo santuario mariano. De las inmediaciones, de los alrededores de la ciudad, del estado, venían numerosos peregrinos, a pie, en carretas, a caballo o en mula, en burro, de rodillas incluso, solicitando los favores de la Virgencita de San Juan. Pero la feria era un acontecimiento comercial y social. Conocías a personas de distintos lugares de la República, a veces algunos también de allende los mares. ¿Qué ocurría para esas fechas? Que se compraban dulces, artículos religiosos, ropa, instrumentos de labranza, instrumentos para las incipientes bibliotecas que ya existían en algunas de las casas de las familias de mayores recursos de San Juan y de los alrededores de todo el centro de México. Eso era la feria, la oportunidad de comprar y vender frutas, verduras, carne fresca o seca. Y era también el momento en que se movía numerosas cantidades de dinero, en monedas, básicamente, en billetes y en algunos pagarés que ya circulaban entre los comerciantes más conocidos también. Y en medio de la algarabía y del bullicio que para los comerciantes locales les provocaba semejante avenida, aquella marea de visitantes conocidos y desconocidos, estaba la figura de un personaje misterioso, alto, de bigote retorcido, patilla larga, como si el tiempo no hubiera transcurrido en ese rostro enjuto misterioso de nariz alargada. Y siempre con un traje de gala, no de labranza, negro con abotonaduras de plata. 1, 2, 3. Pero en ese año, en esa feria, se paseaba provocando los suspiros y los soponcios de las mujeres de la localidad y también de las visitantes. Aquellas que se quedaban 3 o 4 días alquilaban alguna casa y aprovechaban las fiestas que se organizaban en la noche, porque la feria era momento de convivencia. Pero no compraba. Ese charro negro, así le dieron por llamar, solamente observaba. Remigio, el charro negro, se paseaba por entre los puestos, ya sea los locales establecidos y los puestos de calle, los tianguis. Veía las operaciones monetarias y se fijaba mucho en cómo circulaba el dinero. Trataba de observar
Si luego la cantidad recolectada en la noche se llevaba en bolsas, se llevaba algunos casos en cántaros, a mano por el propio dueño y el comerciante, pero los más beneficiados en mula, incluso en carreta. Y empezaba a rentar casas. Así es una maniobra que repetía también en otros lugares. Remigio el Charro Negro visitaba las ferias, observaba a los viandantes y a los oferentes, registraba en qué locales se vendía más, esperaba al final del día y con discreción iba por detrás de aquellos que recogían sus pingües ganancias y las llevaban a la casa. Y observaba, como en todas las ferias, si había alguna casa local colindante con la residencia de ese adinerado comerciante y la rentaba. No importa si la sobrerrentaba, pagaba el doble. Y así se había hecho de 3 o 4 locales rentados. Dormía en uno, pero trabajaba en todos. Iba haciendo pequeños huecos, iba excavando, rascaba el adobe discretamente en la noche, porque iba a llegar el momento, ya a punto de finalizar la feria, en que en esa misma noche entraría a esos 4 cuartos e identificaría el cántaro, e identificaría la bolsa y se llevaría la fortuna, esas monedas que había recolectado a lo largo de todos esos días aquel comerciante. Parecía ser el plan perfecto, pero la coincidencia y el destino iba a echarlo por tierra. Resulta que mientras Remigio estaba en esas elucubraciones y en la ejecución de su plan, el dueño de una tienda de dulces que se llamaba La Magnífica, Higinio, observó su porte. Incrementó su desconfianza desde el momento en que miró a aquel hombre robusto, alto, impoluto en su vestimenta. El negro le quedaba muy bien y para los días de invierno era señal de elegancia. Y esas abotonaduras de plata no podían ser señal de otra cosa, sino que de prosperidad económica. Y desde hace tiempo que le habían dicho a Higinio: oye, Higinio, se me hace que tu esposa librada te engaña con alguien más. Oh, no puede ser posible. Nomás te lo cuento así al paso. Tú sabrás qué hacer. ¿Qué tal, Higinio? ¿Cómo estás? Muy bien, compadre. ¿Qué pasa? Pues que por ahí me han contado que ya Librada encontró a alguien más guapo que usted. Que en lo que usted se va a la fábrica de dulces y que ella dice que va al pues ahí a comprar, al mercado, que va a surtirse, pues que también va a surtirse de amores y de caricias con un hombre mucho más guapo que usted, compadre. Oh, no lo quiero creer. Si yo le he dado de todo, ¿por qué me falla de esta manera? Pues no lo sé, compadre. Yo nomás se la paso al costo. Se había sembrado la inseguridad. El trato de Higinio con Librada ya no era el mismo. Pero no la había capturado en la movida, como se dice, y buscaba la oportunidad. Y cuando observó que aquel Charro Negro varias veces observaba con detenimiento las transacciones de su tienda, se quedaba viendo a La Magnífica, miraba que no solamente estaba viendo la cajeta y el alfajor
y los dulces y las cocadas. Observaba que también contemplaba a su esposa, que viene en feria por divertirse, por entretenerse, por ayudar al negocio familiar. Colaboraba y compraba y vendía y traía cosas de la bodega. Ella contenta y se ruborizaba ante la mirada de aquel charro negro, flamante y elegante. Se incrementó el sentimiento de celos y desconfianza. Y transcurría la feria, y eso provocó que le preguntara: yo sé que tú me engañas, librada. No, Higinio, nunca me verás ponerte el cuerno. Yo sé que tú me engañas, y tú la pagarás, pero más la pagará aquel con quien te solazas en algún lugar que no conozco. Era consciente que en épocas de feria trabajaba horas extra en la fábrica de dulces y en ir y traer la mercancía, y que dejaba a veces largas horas a su esposa sola también en la casa, de noche y de día. Y así es que pasaban los días, y de noche Higinio cavaba. No, Higinio no podía dormir. Y mientras Remigio sí cavaba, se estaba ejecutando su plan a la perfección. En todas aquellas casas iba demoliendo el adobe de a poquito, tratando de no hacer ruido. Pero ya casi acabando la feria, dado que no podía dormir Higinio, escuchaba un rascar y decía: ¿qué será? Se despertó. Se sorprendió porque no vio a su esposa en la cama. ¿Dónde estará? Se asomó y ya venía su esposa del baño, que por aquellas épocas pues era un cuartito y una letrina que estaba pasando el patio. Ah, qué desconfiado te me volviste. Y así se quedó. Se quedó con la sospecha, pensando que quizás el amante ya no solo la procuraba en las escapadas diurnas, sino que brincaba la barda o se escondía en algún cuarto, y de noche buscaban la humillación poniéndole los cuernos. Se propuso ya no dormir hasta dar con aquel malnacido. Y llegó la noche trágica. Prácticamente un día antes de que acabara la feria, el charro negro, es decir, Remigio, se propuso cometer un atraco simultáneo que duraría todas las noches. Y así, escaparse en medio de la marabunta de personas que a lo largo de la madrugada y del día siguiente se irían de la ciudad, para no dar tiempo a que las víctimas pudieran indagar e investigar y tener a los sospechosos a la mano. Y comenzó con otras casas más lejanas, incluso del centro. Escarbó con cuidado, desmoronó la parte final, entró, identificó las bolsas con dinero, las envolvió en costales llenos de tiras de cuerda, incluso de algodón y trapos secos, a fin de que las monedas no chocaran y provocaran el ruido. Amarró bien, regresó por donde entró, abandonaba el local que había rentado y lo puso en una carreta. Y por la noche la carreta repetía el procedimiento. Llevaba todo a un solo local, a las afueras de la ciudad, donde prácticamente llegaba muy de noche y nadie lo veía, que llegaba con ese tesoro producto del robo. Y así fue. Avanzó la noche y llegó al siguiente espacio que había rentado. Terminó por abrir un pequeño hueco, dado que ya los tenía avanzados. Era cuestión de minutos. Se asomaba
encontraba esta vez unos cantaritos llenos de monedas. Los rellenaba con trapos, con garras, con hilacha. Se los llevaba con cuidado. Cumplía su cometido. Los amarraba a la carreta y esa carreta trabajaba horas extra de noche. Y al tercer local, y al tercer millonario, diríamos ahora, le logró robar su fortuna, todo lo obtenido durante la feria. Pero nunca contó que Higinio no podía dormir, que Higinio observaba a su esposa, que Higinio esperaba que ésta se levantara y no se levantaba. Y que entonces Higinio empezó a escuchar como si fueran ratones que estaban royendo una madera. Pero no era la madera, era el adobe, era la pared. Se levantó tranquilamente, pausadamente. Identificó el lugar de donde provenían esos ruidos. Y vio que no eran ratones, que prácticamente era una pequeña pala que sutilmente estaba destruyendo la pared de su casa, allá en la parte baja. Con tan mala coincidencia que ahí tenía sus monedas guardadas en un cofre. Rápidamente, lo único que pudo pensar es: aquí está el malnacido con el cual me engaña mi esposa. Y empezó a buscar con frenesí dentro de sus herramientas aquello que tuviera que pudiera servirle para poder lavar su ultraje. Y encontró un machete. Y empezó a observar con su pequeña lámpara dónde se iba a aparecer aquel infame villano. Y empezó a identificar, corriendo como podía, pero también tratando de guardar el silencio, puesto que iba descalzo. No hacía ruido con sus pies. Por fin, identificó un lugar donde se empezaba a desmoronar la pared. Y él no se daba cuenta. Él no pensaba que si le había engañado su esposa, pues el tipo tendría que haber buscado el mismo método. Si había un túnel, tenía que haber existido de antemano. No. Él únicamente pensó, se puso a un lado de aquella parte donde se desmoronaba la pared y contempló silenciosamente. Apagó la vela, no quería ser descubierto. Vio cómo empezó a caerse el resto del adobe, el enjarre de cal, y una mano empezaba a empujar y a recorrer poco a poco esa masa, esos terrones, diríamos. Él levantó su machete, vio que la mano desapareció y vio que se empezaba a asomar una cabeza. Y en el momento en que se asomaba la cabeza, él emitió el siguiente grito: te atrapé, maldito ladrón de mujeres. En la oscuridad no sabemos, pero se considera que el charro negro que Remigio alcanzó a voltear con unos ojos tan abiertos de la sorpresa que simplemente vio caer el machete sobre su cuello. Higinio lo hizo una y otra vez, hasta que cercenó por completo la cabeza de aquel infame, de aquel ladrón, no de mujeres, pero ladrón. Y al mismo tiempo que le decía: creíste que no te iba a descubrir, maldito, ya no te podrás solazar con mi esposa, y que ella lo pagará de otra manera. Y pum, y zas, y la sangre manaba a borbotones. La esposa se despertó, librada, bajó corriendo. ¿Qué haces, viejo? ¿Por qué tanta lara? Se quedó muda. Pensaba lo peor. El corazón le daba un vuelco. Y entonces le contesta un ensangrentado Higinio: ¿creíste que no me iba a dar cuenta? Pues no es así. Mira, aquí está la cabeza de tu amante. Ya estará pagando con sus dolores en el infierno
los pecados que cometió recientemente contigo, maldita mujer. A punto de infartarse estaba, librada, cuando levanta la cabeza y la pone a la altura de la misma frente de Librada. La mirada que puso esta mujer fue de sorpresa, pero se aguantó la sonrisa y luego empezó a interpretar con un rictus de dolor y afectación, como si ese fuera el amante, porque así estaría resuelto el problema. Y le dijo: no, ¿por qué lo hiciste? No, solo fue una ocasión, no pensaba volverlo a hacer. A mí no me engañas, maldita mujerzuela. Ya no se repetirá. Y esto le pasará a cualquiera que se meta con la esposa de Remigio Díaz de León. El resto de la historia es cosa sencilla. Tomó el cuerpo del charro negro, lo enterró en el patio de la casa. Ya iba a amanecer. Él no quería testigos ni quería dar explicaciones. El amante tenía su merecido y su esposa estaría castigada por el resto de su vida. Lo enterró, la cabeza separada del cuerpo, a 2 cuadras en la parte trasera de la catedral. Ahí en una privada. La privada está a medio camino entre la catedral y lo que antes era como la salida a Guadalajara. Y el día transcurrió con normalidad. Alguien dice que se encontraron una vez que se iba a volver a rentar el lugar donde acumuló aquella fortuna robada el charro negro. Pues el feliz que volvió a rentar aquella casa descubrió los costales, descubrió la fortuna y evidentemente que se fue. Los días siguientes, aquellos que habían sido robados hicieron las denuncias y lo comentaron. Pero en la mente de Higinio no hubo correlación de hechos. A él le habían robado la esposa, le habían robado la santidad del hogar, no le habían robado monedas. No pudo ser aquel charro negro, el cual yacía enterrado en el patio trasero de su hogar. Y dicen que se volvió un poco más discreta, Librada, pero que siguió haciendo sus salidas y que Remigio nunca se enteró de quién era el amante bandido, porque para él ya había sido ejecutado. Y si uno recorre esas calles por las noches, puede que escuche que escarban en alguna de esas casas antiguas. ¿Será el espíritu de este charro negro, de Remigio el ladrón, que tuvo que enfrentarse sin darse cuenta con los pensamientos asesinos del cajetero, del dulcero, y lo pagó con la vida? Que tengan feliz año. Esto fue Crónicas de Espanto y nos vemos cada domingo.